7 de la mañana, 24 minutos y avanzamos en nuestra mañana informativa en la hora de la verdad. A esta hora tenemos a un invitado muy especial. Para esta casa, pues compartimos absolutamente los postulados por la vida, tanto en la hora de la verdad como con la Corporación Unidos por la Vida, de la que es presidente. Estamos con Jesús Magaña. Doctor Jesús Magaña, muy buenos días. Bienvenido al programa. Demar, muy buenos días. Un saludo muy especial para Sergio, para Cindy y sobre todo para el doctor Fernando Londoño. Oramos para su pronta recuperación y su pronto regreso a este programa de la hora de la verdad tan querido para todos. La Bueno, amable doctor, audiencia. Bueno, doctor Jesús Magaña, estamos en un momento clave porque pueda ocurrir que de aquí a noviembre ya la Corte Constitucional tenga un pronunciamiento claro respecto a la despenalización absoluta del aborto en Colombia y pareciera no haber otra discusión diferente que la de llegar a eso. Y llegando a eso, ¿en qué medida? En la medida en que obviamente están discutiendo la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal que advierte que la mujer que causara su aborto o permitiere que otro se lo causare, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses de prisión. Pues muy bien, esto es lo que viene, pero entristece mucho ver cómo la lucha por la vida en Colombia se ha vuelto tan relativizada, si me permite el uso del término, ¿no? Es increíble que en un caso, por ejemplo, terrible, muy difícil de asumir como es el de una violación, quien sufre el rigor de perder la vida y no merezca vivir sea el bebé, mientras que el violador, en el 95% de los casos, según datos de la misma fiscalía, queda en libertad. ¿Cómo entender este país en esos términos, doctor Jesús Magaña? Pues sí, definitivamente estamos frente a una situación muy triste y muy grave, porque como sabemos hay dos demandas en la Corte Constitucional, una presentada por el abogado Andrés Mateo Sánchez y otra por el movimiento autodenominado Causa Justa, que yo le llamo la causa injusta, porque lo más injusta que hay es asesinar a un bebé por nacer. Entonces, sí están estas dos demandas que tienen que ser resueltas por los magistrados de la Corte Constitucional, que desafortunadamente, como ustedes bien han señalado, han venido invadiendo terrenos que no les corresponden. En primer lugar, han cometido un grave prevaricato, porque su función esencial es defender la Constitución. Y el artículo 11 de la Constitución es taxativo, es uno de los mejores artículos de las constituciones del mundo. El artículo 11 de la Constitución dice que la vida humana es inviolable. La vida humana es inviolable. Y la vida humana sabemos que comienza desde el momento de la fecundación. Ahí hay vida humana. No hay vida de palomas, no hay vida de elefantes, sino vida humana. Y entonces en el año 2006, con la sentencia C357, violaron el artículo 11 aquellos magistrados de la Corte que estaban llamados a defenderlo. Y con base en esa primera violación, siguen violando y violando cotidianamente la Constitución a través de sentencias. Y ahora, mediante estas demandas que han presentado estos movimientos, pues lo que quieren es acabar de destruir la Constitución. Es gravísimo lo que está pasando, queridos amigos, porque no solamente es la destrucción de una vida humana inocente y frágil, sino también la destrucción del orden democrático del país por parte de estos magistrados que juraron defender la Carta que nos da la base de la convivencia social. Están destruyendo la convivencia social en el país estos magistrados. Y repito, es increíble lo que están haciendo. Están invadiendo los terrenos que le corresponden al Congreso de la República, legislando sobre derechos fundamentales que no les corresponde. Si ellos quieren hacer algo de eso, que acudan a los medios que la misma Constitución nos da. Un referendo, una asamblea constituyente, un acto legislativo, pero no se pueden abrogar ellos el derecho de hacer una nueva Constitución, que es lo que han venido haciendo en estas últimas décadas. Ellos mismos están faltando a lo que ellos mismos han pronunciado, a las sentencias que ellos mismos han dado. En marzo 2 del año pasado, 2020, proclamaron en una sentencia que ya el tema del aborto era una cosa juzgada, que quedaba como estaba frente a los tres causales que fueron, digamos, de alguna manera sentenciados en el 2006. Ustedes recuerdan el año pasado el crimen atroz del que fue víctima
el bebé por nacer, Juan Sebastián, ese bebé de Sí, claro. Popayán, por el que su padre luchó hasta el último instante y que fue asesinado mediante un aborto muy cruel. Era un bebé que ya tenía 8 meses de gestación, mediante el secuestro de la mamá por parte de la institución Profamilia, que de Profamilia tiene poco. Se trajeron a la mamá de Juan Sebastián desde Popayán, y aquí en Bogotá y en la 34 mataron a este bebé. Era más fácil dejarlo que naciera a hacerle el aborto, porque corría mucho riesgo la vida de la madre. Sabemos plenamente que en los abortos no hay nada seguro. Lo único seguro es que es un crimen que mata a un bebé por nacer, una niña o un niño, y deja gravemente herida a la mamá, al papá y a toda la sociedad. Es que además, desde el año 2006 que comenzó esto, llevamos ya unos 140,000 abortos. Esto es como desaparecer todo Chía, toda la población de Chía, e ir asesinando uno por uno todos los habitantes de Chía mediante el cruel método del desmembramiento o de cortarlos en pedazos con una cureta que equivale a tomar un machete y cortar en pedazos a las personas. Así de terrible es el aborto, y están queriendo anestesiarnos frente a esta realidad tan terrible. Doctor Entonces, Jesús, sí es muy grave lo que está pasando por el daño que están haciendo a la sociedad y a los bebés que están matando, pero también por la destrucción que están haciendo de la sociedad. Estos magistrados de la Corte están abortando la Constitución. Es gravísimo, doctor están Jesús, destruyendo el orden democrático del país. Precisamente, doc- seguramente de mar ustedes vieron la noticia del Tiempo ayer, en donde el magistrado Rojas Ríos dice que en su ponencia pedirá la despenalización total y que le claro. dará una gracia de 2 años al Congreso para que legisle y haga una, digamos, una ley para reglamentar el aborto. O sea, Doctor es Jesús, increíble yo el quisiera, Congreso dándole órdenes perdón, la Corte, los magistrados de la Corte, 9 magistrados que no fueron elegidos democráticamente, dándole las órdenes al Congreso de la República y poniéndole un ultimátum. O sea, haces lo que te digo o quedas relevado o acabado. Es doctor verdaderamente Jesús, muy, muy grave lo que está pasando, y yo invito a toda la nación a ponerle un alto a estas injusticias, a estas violaciones, a este intento de aborto que quieren hacer de nuestro orden constitucional por parte de los magistrados de la Corte. No más, esto ya no se tolera, y no puede ser posible que estas personas ideologizadas, respondiendo a organizaciones internacionales, traten de imponernos algo que está en contra de la naturaleza y la cultura del pueblo colombiano. Sabemos muy bien que detrás de estas organizaciones que han presentado la demanda está, además de la Universidad de los Andes, de Justicia y otras organizaciones, la sociedad o la ONG Open Society, que como ustedes saben es del doctor Soros, que está financiando todo este esfuerzo para imponernos algo ajeno y extraño, que es el asesinar nuestro futuro, el destruir nuestros bebés por nacer. Entonces sí, es muy grave lo que se está jugando. Invito a toda la nación a ponerse de pie y hacer una repulsa, un rechazo a este intento de parte de estos magistrados de la Corte para destruir el país. doctor Jesús, yo quisiera preguntarle, y creo que estoy totalmente de acuerdo, que vivimos una realidad o una justicia totalmente politizada. Ahora, lo que yo quisiera elaborar, que usted también lo ha mencionado, y es que al parecer, pues con un discurso muy simplista, las personas que son pro aborto comienzan a quitarle el valor que tiene el feto por el simple hecho de un par de días o un par de semanas, digamos, como el caso que usted mencionaba del bebé que horriblemente fue abortado ya con 8 meses de gestación. Pues hay quienes en este debate, que es coyuntural, político, nacional e internacional, dicen que, digamos, un bebé que solamente, que ya está demostrado que está vivo, después de un mes y medio, o entonces 4 semanas, o entonces 5 semanas, ahí sí comienza a ser un bebé. Entonces, mañana es un bebé, un día antes no lo es. ¿Cómo podemos combatir esta falacia que los proabortistas intentan venderle, sobre todo a las generaciones jóvenes, en parte también de un discurso político, ideológico, progresista, que pues
sin lugar a dudas tiene una afectación grandísima a la sociedad, porque hay que recordar que la familia es la base de nuestra sociedad. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente esto es una realidad. O sea, tenemos un ser humano desde el momento mismo de la fecundación. Esto es cuando se reúne un óvulo y un espermatozoide. Ahí tenemos un ser humano. Es una nueva entidad que tiene sus propias características, que toma el control inclusive del embarazo. O sea, el que mantiene y el que da las instrucciones para el embarazo es el propio ser humano, es el propio bebé por nacer que se ha, digamos, creado en ese momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, porque empieza a generar una serie de señales químicas, una serie de señales hormonales que empiezan a llevar el control, digamos, de alguna manera del embarazo. Es una cosa hermosísima lo que sucede ahí, un milagro de vida que debemos cuidar y proteger. Es un don que hemos recibido y que debemos cuidar. Me sorprende muchísimo que hoy estos magistrados que quieren matar cruelmente a los bebés, estos mismos magistrados estén hablando del derecho de los perritos. O sea, es más grave darle una patada a un perrito que cortar cruelmente a un bebé en pedazos con una cureta. Es más grave, por ejemplo, tirar basura en un río que asesinar a una niña por nacer mediante una inyección salina que la quema todo su cuerpo como un ácido. Es más grave, digamos, hacer una captura de uno de nuestros animalitos salvajes, lo cual yo también repudio, que condicionar, presionar y obligar prácticamente mediante presión psicológica a una mujer a que comete el crimen del aborto. Tenemos a un ser humano nuevo desde el momento de la fecundación y este ser humano requiere toda nuestra protección. Hombre, al final nosotros lo que hacemos es un desarrollo desde el momento de nuestra fecundación hasta nuestra muerte natural. Y sin embargo, estos magistrados que alguna vez fueron un embrión fecundado, que alguna vez fueron un feto, hoy están destruyendo a sus congéneres, no están reconociendo su propia naturaleza estos magistrados. Es, repito, increíble ese grado de sofisma, de manipulación, perdónenme la expresión, de leguleyada que están haciendo para retorcer los conceptos jurídicos que garanticen la convivencia social del país y justificar lo injustificable, la destrucción de un niño por nacer. Miren, un bebé exactamente a las 5 o 6 semanas tiene el corazón latiendo. El tubo neuronal que le permite sentir dolor está funcionando perfectamente entre las 7 y 8 semanas. Cuando la mamá se da apenas cuenta que ya está embarazada, ya han pasado 2 meses de que el bebé está ahí en ella, es cuando empieza a tener como la sensación de que sí está esperando bebé, como que empieza a tener la certeza. En ese momento el bebé ya tiene corazón funcionando, ya su sistema neuronal le permite sentir dolor, y un dolor muy intenso, claro, no está madurado el sistema neuronal, pero siente todo. La gran diferencia con nosotros es que quizás nosotros cuando tenemos un gran dolor, a través de un mecanismo de nuestro organismo, perdemos la conciencia, nos desmayamos cuando el dolor es muy intenso. El bebé no, el bebé ese mecanismo neuronal está en maduración y sigue sintiendo dolor hasta el último instante en que su vida está en él. Es terrible lo que pasa con el bebé, sienten más dolor de lo que sentimos nosotros. Es una injusticia que clama al cielo. Por eso siempre en todas las culturas, desde hace muchísimos años, repito, en todas las culturas, ha sido repudiado este crimen porque se percibe claramente que se destruye a un inocente, frágil e indefenso. El más indefenso de los seres de nuestra gran familia humana es este bebé por nacer. Doctor Jesús Magaña, de verdad que en buen momento este llamado para que los ciudadanos nos pronunciemos también, los que somos pro vida y rechazamos obviamente la práctica del aborto, que no es otra cosa que el asesinato de una criatura que no puede defenderse en circunstancias muy crueles además, porque pues igual no habrá circunstancia que lo sea menos cuando se trata de matar una vida.
Y lamentable ver cómo los que tanto abogan por la vida y los derechos humanos y los líderes sociales y la protección a los desmovilizados les parece muy natural matar a un bebé que no ha nacido, obviando nuestra constitución política en el artículo 11, el artículo 44, los derechos de los niños, la convención sobre derechos del niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas por allá en el año 89, la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, son tantas las normas que protegen al bebé no nacido y al bebé que ha nacido que en Colombia simplemente se pasan por alto. Le agradecemos a usted como siempre esa lucha que está haciendo por la vida, le enviamos un fuerte abrazo y le deseamos un muy feliz día. Yo quisiera nada más terminar con una cosita. Vamos a convocar un gran plantón ante la Corte el próximo 20 de octubre a las 10:30 de la mañana, que es miércoles, y queremos invitarlos a todos para que nos acompañen a decir a la Corte no más. El próximo 20 de octubre a las 10:30 de la mañana, el plantón frente a la Corte para que los ciudadanos se manifiesten frente a esta realidad terrible que quieren imponernos los magistrados. Les agradezco muchísimo y les mando un abrazo grande. Nos vemos en el plantón el 20. El 20 nos vemos en el plantón. Muchas gracias, doctor Jesús Magaña. Estaremos pendientes para recordarle a nuestra audiencia la cita que exactamente tendremos el 20 en 12 días frente a la Corte. Muchas gracias, un feliz día y avanzamos en la hora de la verdad.